Entonces, pues este apartado tiene como objetivo poder entender cómo funciona la línea o la estructura microstrip. Nuestra estructura microstrip, ustedes lo conocen, pues es una línea de cinta, ¿no? En la cual, pues básicamente lo que nosotros tenemos es un plano tierra. Lo voy a simbolizar aquí con un elemento metálico, por lo general cobre, que ustedes lo consiguen muy fácilmente en todo nuestro, en todas las tiendas que ustedes puedan observar, y que se caracteriza porque tiene un dieléctrico, ¿no? Tiene un dieléctrico sobre su medio guiado, que se caracteriza también por tener un epsilon sub R relativo, o un epsilon de ese material. Ese material que ustedes consiguen por lo general en el centro, aquí en el centro de Bogotá, viene caracterizado por un epsilon sub R aproximadamente de 2.2, lo que nosotros hemos logrado encontrar. De hecho, las antenas de microstrip, las antenas tipo Parsi que ustedes han hecho, les han funcionado con ese 2.2. Tiene en la parte superior un conductor. Vamos a colocarle, en este caso, la tira completa, metálica, con un determinado espesor que para nuestro caso va a ser despreciable, en la parte superior del dieléctrico, y tiene un epsilon que está al aire. Es decir, el epsilon que está por la parte exterior es epsilon sub 0. Tiene unas características dimensionales que son la altura del dieléctrico. De una vez la vamos a definir para las baquelas de superficie, perdón, para las baquelas de doble conductor. H se aproximadamente 1,7, 1,6 milímetros, muy delgaditas, ¿no? Las baquelas que nosotros acostumbramos a utilizar en nuestros circuitos generales, los que quemamos, un ancho W que vamos a diseñar, ¿cierto? Un epsilon sub R, un epsilon aproximadamente, para entrar de una vez en 2.2 epsilon sub 0, que es lo que nosotros conseguimos en el centro y que en algún determinado momento, si quisiéramos fabricar, es lo que vamos a conseguir, y de ahí no podemos movernos porque de otro modo tendríamos que importar, ¿cierto?, los materiales de ese epsilon fuera de Colombia. Es posible hacerlo, ¿listo? Sin embargo, por lo general esas H y esos epsilon por estandarización se mantienen. Esto sería una limitante para nosotros en el momento de construir, pero pues podría ser solucionado fácilmente. Si nosotros observásemos, y vamos a dibujar solamente la línea microstrip, cómo se comporta el campo magnético entre esos dos metales, ustedes recordarán que el campo eléctrico, inicialmente, tiende a orientarse en función de la polarización que nosotros hagamos sobre ese tipo de estructuras. Por lo general nosotros acostumbramos a polarizar esto con más y esto con menos B, o tierra, lo que indicaría, ¿cierto?, que nuestra orientación de campo magnético, si dividiéramos esto por zonas de forma estricta, sería de arriba hacia abajo, de campo eléctrico, perdón. ¿Listo? Y dado que la estructura pues tiende a tener unas deformaciones, pues el campo eléctrico, como me favorece, tendería a curvarse, ¿cierto?, desde la línea microstrip al plano tierra, que por lo general es más grande. Bien, como también hay cierta cantidad de campo eléctrico que no va a alcanzar a caer dentro del plano tierra, pues hay un campo eléctrico que quedará por fuera. Y este campo eléctrico va simbolizado así. ¿Listo? Es importante que lo tengamos claro. Ese será nuestro campo eléctrico. Como la señal que nosotros insertamos dentro de esta línea microstrip es una señal tipo voltaje, que tiene una amplitud y que tiene este tipo exponencial oscilatorio y que tiene por lo general una frecuencia, ¿cierto? Es variante en el tiempo, y un desfase de ángulo, vamos a dejarlo así, ¿listo? Pues evidentemente vamos a tener un campo eléctrico que depende de sus dimensiones y depende del tiempo, es decir, obedece a la ecuación de onda general, lo que me traería como consecuencia, ¿cierto?, que la existencia de un campo eléctrico que varía en el tiempo, un campo magnético variante en el tiempo. Si su corriente va de más a menos, la corriente va a tomar este sentido.
Bien, ¿hasta dónde? Hasta el momento en el cual pues ella entra en resonancia. Si no entra en resonancia, ella va a formar alrededor un campo magnético. El campo magnético va a tener esta forma rodeando nuestra línea microstrip, ¿cierto? Y orientándose sobre el que intenta volver. Y en la parte de abajo vamos a tener otro campo magnético. Voy a hacerle en este caso la flecha para que ustedes puedan observarlo. Entonces, magnético, ahora lo ponemos con otro color para que lo podamos observar. ¿Listo? Y en este caso, con la corriente que iría en este sentido, intentando volver por el plano Tierra, con un campo magnético que se orienta. Observen bien que si nosotros entendemos el comportamiento de esta línea microstrip, lo que decimos es que eléctricamente hay una parte, ¿cierto?, que todavía no identificamos, que ha sido cuantificada por la cantidad de experimentos que se hicieron con las antenas tipo parche, en que una parte del campo eléctrico se fuga de la estructura. Si nosotros tuviésemos eso de forma verdadera y calculada, nosotros pudiésemos decir que en el momento en el cual nosotros tengamos un plano Tierra, voy a exagerarlo, y en la parte superior ya no una, sino varios juegos de líneas microstrip, en este caso dos, pues es evidente que los campos eléctricos que se colocan o que fluyen, ¿cierto?, en cada una de nuestras líneas microstrip alimentadas, bien sea positiva o negativamente, pues van a influir sobre la otra línea. Este proceso de inducción, ¿cierto?, de reflexión de campo eléctrico, por ejemplo, del puerto 1, puerto 2, que salía, puerto 3 y puerto 4, pues automáticamente me van a decir que si yo alimento por el puerto 1, se va a ver afectada la línea número 2. ¿Bien? ¿Por qué razón? Por efectos de campo eléctrico. Lo que es ruido para la línea que está entre 3 y 4, entre 4 y 3, es alimentación para la línea que está en 1 y 2. ¿Listo? De modo tal que nosotros vamos a tener aquí una separación L. Observen. Y que dependiendo de esa separación, y lógicamente la longitud de la línea, llamemos la longitud y llamémosle más bien S a la separación, y a W al ancho, pues ya tenemos tres variables. Si lo que nos proponemos es analizar este tipo de fenómenos, pues ustedes saben que la inducción, lógicamente, de una línea, geométricamente hablando, sobre otra, pues me va a provocar comportamientos de tipo pasivo, en este momento, que pueden llevarnos al diseño y a la construcción de otro tipo de dispositivos, tales como los acopladores que nosotros estamos buscando en este momento. También pudiese llevarnos a la creación de filtros, ¿cierto?, acopladores, direccionales, híbridos y demás, desfasadores. Los desfasadores los pudiésemos hacer sencillamente moviendo la dimensión como ustedes lo colocaron en su trabajo también con medios guiados. Y todo esto debido a que nosotros siempre analizamos sobre las líneas microstrip, algo que conocemos como los nodos transversales electromagnéticos, y que solamente se producen cuando yo hago una alimentación de voltaje corriente, que para el caso de un simulador debería ser un puerto que tenga una flecha o un puerto tipo discreto, ¿cierto?, que nos simule esa variación de energía. Debemos tener como mínimo dos polos para que me pueda comparar un plano Tierra con un valor de voltaje. Si comprendemos eso y tenemos ya varias dimensiones, igual que hicimos con la guía de onda, pues nos proponemos intentar llegar a las ecuaciones que rigen este comportamiento de la línea microstrip. Desafortunadamente para nosotros, no existen unas ecuaciones cerradas que puedan regir este comportamiento microstrip. Sin embargo, existen unas ecuaciones aproximadas. ¿Cuáles son esas ecuaciones aproximadas? Pues ustedes recordarán de nuestras clases anteriores que hicimos el análisis precisamente de un plano Tierra, en donde se tenía un valor de epsilon sub r y un valor de epsilon sub 0. Si nosotros colocásemos aquí, pues ahora se nos divide un epsilon sub r, epsilon sub 0, comportamiento, epsilon sub r, epsilon sub 0, y aquí una condición de frontera, metal y eléctrico.
Esta condición de frontera metal dieléctrico básicamente lo que me dirá, por sus conocimientos previos, es que absolutamente toda la carga, absolutamente toda la densidad de flujo eléctrico que existe, vamos a llamarlo en la zona 2, zona 1, zona 3, la densidad de flujo eléctrico de la zona 2, todo lo que sea normal, sobre todo en la parte central de esta estructura, pues se va a convertir en carga. Va a aumentar, va a tender a impactar la superficie, bien sea de arriba hacia abajo, va a empezar a aumentar hasta que logran un equilibrio de densidad de carga y por lo tanto la mayor concentración de carga Q, que es la que produce la corriente por su variación con respecto al tiempo, pues estará en la línea microscópica. Así que nos interesaremos por observar qué pasa en los epsilon sub 0. Pudiésemos hacer el análisis completo, recuerden ustedes, en donde nosotros hacíamos la curva, ¿cierto? Y en la curva encontrábamos, ¿cierto? Estos dos puntos que eran la solución de nuestra antigua clase. Desafortunadamente es demasiado complicado intentar hacer eso. Así que nosotros nos vamos a regir por una aproximación que encontramos de la constante dieléctrica efectiva e impedancia característica, constante eléctrica relativa, se les hará similar de las antenas tipo parche, y la impedancia, ¿listo? Con característica propia de estos tipos de valores. Afortunadamente, pues esta impedancia, esta epsilon sub R o esta epsilon relativa, obedece a dos valores de capacitancia. La capacitancia C sub D y la capacitancia C sub A, dadas como C sub D es la capacitancia por unidad de metro, es la capacitancia debida al epsilon del sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El que hacía parte de la conformación, ¿cierto? De lo que está en rojo. Este es el sustrato. Y C sub A, pues a la parte de la capacitancia por longitud de metro, por unidad de metro, que hace referencia al aire. Es fácilmente calculable porque nosotros tenemos en este momento los valores de voltaje y tenemos a la vez los valores de toda la estructura geométrica que nosotros manejamos. Esta es impedancia característica, pues ha sido calculada y aproximada en función del epsilon sub R, es decir, de las capacitancias que están en la frontera, y han sido aproximadas como 1 dividido entre C, que es la velocidad de la luz, multiplicado por la capacitancia sub A y multiplicado por la capacitancia sub D. Como ustedes observan, esta Z sub C se les hace muy similar, recuerden a nuestras frecuencias de corte de las guías de onda, ¿listo? A una guía de onda de este tipo, en donde 1 sobre C pues sale siendo el valor de beta en la división. ¿Listo? Para que por favor, pues de pronto hagan una relación directa entre esta ecuación y lo que por lo general ocurre en ese tipo de estructura. Si eso es cierto, y nosotros hacemos y despreciamos que el espesor llamado T, el espesor de la parte eléctrica, esto es demasiado delgado, ¿cierto? En comparación o tiende a cero, nosotros podemos llegar a dos ecuaciones que son encontradas fácilmente en nuestras antenas tipo parche. Y estas dos ecuaciones dicen y me comparan siempre qué pasaría si W, que es el ancho de la línea microstrip, ¿cierto? Lo podemos comparar con la altura. ¿Y por qué razón tenemos que acudir a esas dos aproximaciones? Entonces observen el W que nosotros tenemos en la línea microstrip y observen el H que tenemos en la línea microstrip. Es evidente que si esto es extremadamente delgado, nosotros podemos aproximar las dimensiones de la línea microstrip, ¿listo? A una lámina infinita de carga y de corriente. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Y en los despejes originales que hacemos para los campos eléctricos y magnéticos de láminas infinitas de corriente y de láminas infinitas de corriente, pues tienen unas ligeras diferencias. En función de eso, pues nosotros siempre decimos que omega sea mucho mayor, perdón, H sea mucho mayor que omega, ¿cierto? Y que H sea mucho mayor que omega. Tenemos dos casos. Para estos dos casos, los estudios ya nos han afirmado y nos han considerado que las ecuaciones nos permiten hacer un promedio entre las permitividades relativas entre la permitividad relativa del sustrato. Es decir,
está diciendo que la permitividad relativa yo la podría calcular como la epsilon sub r del sustrato más 1 dividido entre 2, tomando este 1, recuerden que este valor de más 1 y menos 1 sale de la ubicación de la anterior estructura, donde tenemos una parte a la izquierda y una parte a la derecha. Listo, vamos a tener una orientación totalmente diferente hacia un lado y hacia el otro. Y como epsilon sub r está multiplicado aquí también por epsilon sub 0, por eso sale más 1 y menos 1, un promedio. Bien, epsilon sub r más 1 más epsilon sub r menos 1 dividido entre 2 y un factor, listo, de multiplicación que viene corregido con este epsilon sub r menos 1, que sería lo que se propagaría dentro de la línea. Ese factor de propagación viene dado cuando omega es mucho menor, perdón, cuando h es mucho mayor que omega, como 1 más 12 veces h sobre omega elevado a la 1 medio entre la raíz más 0,04 veces por 1 menos omega sobre h sobre h todo elevado al cuadrado. Como ustedes supondrán, este tipo de ecuaciones se encuentran, sobre todo la segunda parte, pues gracias a la toma de muchos datos que fueron hechos en su momento cuando se trabajaron con las antenas patch. Para omega sobre h menor o igual a 1. Ahora, si se llega a presentar el caso contrario, el epsilon relativo va a tener una primera parte, epsilon sub r más 1 sobre 2, más epsilon sub r menos 1 sobre 2, multiplicado por 1 más 12 por h sobre w y todo elevado a la 1 medio. ¿Qué es de suponer? Lo que nosotros debemos suponer es que por lo general la mayoría de las veces w va a ser mucho mayor a h. ¿Listo? O sea que nos observaría o nos ocuparía trabajar sobre este. Este sería el caso seleccionado. Y es el que por lo general utilizamos para las antenas tipo parche. ¿Listo? Recuerden que las antenas tipo parche definitivamente siguen siendo estructuras en las que nosotros analizamos una parte como guía de onda de placas paralelas, mírenla, una guía de onda de placas paralelas, una estructura a la izquierda y a la derecha que tienen dos comportamientos diferentes y solamente una condición de frontera. Si eso es cierto, pues nosotros también pudiésemos calcular en función de ese epsilon sub r cuál es la impedancia característica de cada uno de los casos. Si nosotros hacemos los cálculos y acudimos nuevamente a las mismas referencias, nosotros sabemos que la impedancia característica va a ser simbolizada como la impedancia del medio, ¿cierto? Acuérdese de la impedancia del espacio libre sobre 2pi raíz de mu por epsilon, de mu r por epsilon r. ¿Listo? Como mu r, nosotros lo caracterizamos como 1 siempre, porque nuestros comportamientos en microondas son y no quiere que sean imantados, pues nosotros dejamos esto como epsilon sub r. Pero ¿cuál epsilon sub r? De toda la estructura. El epsilon relativo. Y una ecuación de aproximación que es logaritmo natural de 8h dividido entre w más 0.25 veces w sobre h. Bien, esto siempre y cuando w sobre h sea menor o igual a 1. O, en un segundo caso, la impedancia característica viene dada como la impedancia propia del aire dividido en la raíz de epsilon sub r, epsilon relativo, multiplicado por w sobre h, más 1.393 más 0.677 logaritmo natural de w sobre h más 1.444. Bien, y todo esto elevado a la menos 1. Como es de suponer, estas ecuaciones, sobre todo la de la parte de abajo, donde w sobre h es mucho mayor a 1, es muy conocida por ustedes, porque es con las que han diseñado las antenas tipo patch. Y ustedes saben que este método es secuencial.
Que lo primero que nosotros conocemos son los epsilon sub r porque los definimos desde el principio. Las dimensiones y todo esto lo definimos desde el principio. Así que si nosotros conocemos en la línea microstrip la dimensión de un h, la dimensión w, entre comillas, porque todavía no la hemos calculado, esto, pero sabemos que va a ser más grande, y calculamos el epsilon sub, y tenemos el epsilon sub r, pues inmediatamente podemos decidir si utilizamos el caso 1 o utilizamos el caso 2. Bien, el W es seleccionado, recuérdenlo muy bien. Así que en función de ese W incluso le pudiésemos dar a una línea de impedancia característica la acople a una determinada antena. Y ustedes ya lo han hecho. Entonces, estas líneas microstrip por lo general tienen su primer uso en acople de impedancia. Esos acoples de impedancia, pues básicamente lo que dicen es, te recuerden de la antena parche, que ustedes tienen un parche, ¿cierto? Y a esa antena parche le ponemos una línea de transmisión donde aquí tiene una impedancia de la antena parche y aquí tenemos la impedancia que por lo general de 50 ohms. Esto gracias a las ecuaciones de líneas de transmisión en donde nosotros podemos hacer los acoples. ¿Listo? Y esto pues por variación, si encontramos en fase el valor de los 50 ohms, pues su longitud automática en función del W que nosotros encontramos de la antena parche, esto y del diseño de la línea, pues nos permitiría encontrar automáticamente nuestros valores de acoples de impedancia. Es importante, ¿listo? Aclarar también que existen algunas otras ecuaciones que me permiten a mí intentar calcular incluso cuáles son los valores de las impedancias dentro de cada uno de los valores de esa línea microstrip, que es importante para poder calcular las longitudes. ¿Listo? Muchachos, entonces